Atención amigos de Últimas Noticias de hoy. Pues el día de mañana, 1 de septiembre, es un día muy importante para miles y millones de beneficiarios del programa de cupones de alimentos, hoy por hoy conocido como SNAP EBT. Pues este 1 de septiembre entran en vigor los nuevos requisitos para poder seguir o cumplir con este programa. Por lo cual algunos beneficiarios tendrán que cumplirlo sí o sí si es que quieren seguir recibiendo estos pagos directos que llegan mes a mes. Recordemos que el pasado 3 de junio se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal, esta que fijó topes de gastos discrecionales para lograr reducir el déficit y que de esa forma no se rebase el techo de la deuda, pues esto directamente afecta al programa de SNAP. Junto a esto también estaremos hablando de una ayuda económica, un cheque de estímulo de $750 estatales. Veremos qué requisitos debes cumplir para poder recibirlo. Es un pago que va directo para las familias de bajos recursos. Podrán recibir $750. Vamos a decirles qué requisitos deben cumplir y dónde van a recibirlo. Así que lo invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información, porque sabemos que les será a usted de mucha utilidad. Aunque SNAP es un programa por parte del gobierno federal, es administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero eso sí, cada gobierno local pone sus propias reglas. Pero bueno, en este caso de los nuevos requisitos, estos están siendo aplicados directamente por la USDA, o sea, es un requisito a nivel federal. La suerte es que no aplica para todos los beneficiarios. Exactamente existen quienes van a tener que cumplirlo y quienes son exentos de estos requisitos. Entre las nuevas medidas se encuentra el justificante de trabajo. Pero esta medida no aplica obviamente a todos los beneficiarios del programa de alimentos. De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Fiscal, quienes deben comprobar sus trabajos son aquellas personas que estén entre los 18 y 55 años. Obviamente, estas personas deben ser sanas y no deben tener dependientes económicos. Pero en caso de que usted no tenga un empleo fijo o de medio tiempo, los interesados podrán presentar salarios equivalentes a 30 horas laborales por semana, donde se pague el salario mínimo federal, que son $7.50 por hora. ¿Quiénes quedan exentos de este nuevo requisito? Las personas que quedan exentas de poder cumplir con los nuevos requisitos de SNAP se encuentran las personas que no tienen un hogar. También están los jóvenes de entre 18 y 24 años que sobrepasan la edad del cuidado de crianza. Quienes también están libres de cumplir con los nuevos requisitos se encuentran las personas que no pueden trabajar debido a algún tipo de discapacidad, algún tipo de limitación que sea física o mental. Si es que tú eres de las personas que debe cumplir con los nuevos requisitos, pues tendrás que actualizar tu información. Del contrario, tus ingresos de SNAP se verán reducidos o anulados por total, ya que tendrás derecho a recibir el monto de 3 meses en lugar de los 12 meses del año que reciben la mayoría de los beneficiarios. Esos pagos de SNAP estarán vigentes solo por 3 años, así que no tienes o no quieres perderlos. Así de sencillo, el día de mañana estará cambiando todo para miles de beneficiarios. Esperamos que puedas tener o puedas considerar estos nuevos requisitos y que no estés jugando a esperar y ver qué sucederá con tus beneficios si simplemente el sistema no te vota o simplemente sigues recibiendo. Confirma si es que tú seguirás recibiendo tus beneficios de SNAP EBT en este año 2023. Pues muy bien, ahora hablaremos de este cheque de estímulo de $750. Ante la situación económica que actualmente está atravesando el país, el incremento del costo de vida y que la inflación aún no ha podido ser controlada en su totalidad, la Junta de Comisionados en el condado de Durham, en el estado de Carolina del Norte, acaba de aprobar un cheque de estímulo de $750. Esto va dirigido para las familias de bajos recursos económicos. Se trata de un programa de pilotos de ingresos garantizados, el cual se creó con el propósito de ayudar a las familias de bajos recursos
que viven en el condado de Durham. Estamos hablando de uno de los más importantes en el estado de Carolina del Norte. Esto es similar a los que operan en otros estados para poder apoyar a los más necesitados. Las autoridades locales indicaron que al proporcionar un nivel fijo de ingresos garantizados, al menos ayudaría a luchar contra la pobreza y mejorar un poco la calidad de vida de las familias que son más vulnerables económicamente. Pues muy bien, ¿qué requisitos debes cumplir para poder participar de este programa de ingresos garantizados? Bueno, lo primero que tú debes saber es que este programa beneficiará simplemente a 125 familias dentro de este condado, el cual va a otorgar $750 al mes. Las familias que quieran calificar deben cumplir con ciertos requisitos, como tener al menos un hijo menor de 18 años viviendo en el hogar. Y que una de las preocupaciones de la Junta de Comisionados en el condado de Durham es precisamente el bienestar de los menores. Y es que los niños no pueden prosperar actualmente por sí solos, ya que sus padres no están prosperando y de este modo no tienen una casa para vivir, no tienen comida para sus hijos y de este modo el ciclo inflacionario continúa afectando a los hogares. La Junta de Comisionados en este condado llegó a este acuerdo publicado por el sitio local de ABC 11. Otro requisito que tienen que cumplir las familias para poder ser elegibles es que el ingreso debe ser igual o menor al 30% del ingreso promedio en el condado de Durham. Los recursos de este programa son pertenecientes a los $1.69 millones que fueron otorgados gracias a los fondos de la Ley del Plan de Rescate estadounidense. Recordemos que este fondo fue creado en el tiempo de la pandemia, aprobado luego por Joe Biden cuando asumió su presidencia. Los cheques de estímulo han formado parte de las ayudas financieras por parte del gobierno federal con el fin de apoyar a los ciudadanos a poder paliar el impacto económico que se está viviendo actualmente. Aunque a nivel federal los cheques de estímulo ya nos están enviando, tenemos este tipo de ayudas gracias a los gobiernos estatales que están apoyando a su población con recursos que aún quedan gracias a esta partida de ley de plan de rescate estadounidense. Existen varios programas, no solamente los ingresos piloto garantizados, también conocido como UBIs, también tenemos algún tipo de alivios económicos, también tenemos los reembolsos de impuestos, gracias a varios superávit presupuestarios y otras formas que sin duda alguna podrían ayudarlo a usted de algún modo a llegar a fin de mes con algo más de dinero.